Una persona trans es la persona que no se siente identificada con el género que le asignaron al nacer. Desde un inicio, desde que naces ya, te están etiquetando, te están diciendo eres de una forma o eres de otra. El doctor, cuando te ve nacer, ve que tienes unos genitales y te asigna que eres un género u otro. Entonces, pues esa persona no se siente a gusto con el género que le han asignado y se siente más a gusto con el género opuesto. Y también puede ser que no se sienta a gusto ni con uno ni con otro, o sea, ni con hombre ni con mujer o con los dos a la vez. Eso ya depende de cada persona. La gente muchas veces piensa que las personas no binarias pues somos gente que nos gusta llamar la atención, que nos inventamos cosas, somos, en el caso de que nos lean como chicos, maricas pintaos, en el caso de chicas pues bolleras, que les gusta más lo masculinizado y tal, pero en sí no tienen en cuenta que hay una gran variedad. Yo no estaba cómodo con las normas que me imponían como chico. Tampoco estoy cómodo con las normas que se imponen como chica. No solo normas, sino cómo se supone que tengo que vestir, cómo se supone que tengo que ser, cómo se supone que tengo que hablar, comportarme, qué me tiene que gustar, qué no me tiene que gustar. Creo que encasillarse es atarse las alas y impide conocerse a uno mismo más de lo que se puede conocer. Si solamente me dejas jugar en una parte, desconoceré todo el resto de partes y entonces no sabré si esas partes me van más a mí o no. Entonces, pues, el no binarismo es un poco romper todo eso y decir, voy yo a explorar por mí mismo todas las posibilidades que hay. Si no las hay, puede que incluso creemos posibilidades nuevas para ver qué podemos hacer y ver si eso resuena más con lo que nos hace felices, porque al final estamos en este mundo un poco para ser felices, espero yo, un poco y ser más fieles y más nosotros mismos. A veces se tiene una idea errónea de lo que es una persona trans y hay muchas personas que tienen mucha desinformación sobre lo que somos, sobre que somos bichos raros o somos una imagen muy idílica de algo. Me han llegado a decir mucho que soy un transformer, travesti, porque travesti no es una persona trans. También me han llegado a decir, bueno, que estoy en el cuerpo equivocado. Una persona trans no es una chica que se cambia a chico, un chico que se cambia a chica o que se transforma o que es una persona que está atrapada en un cuerpo que no le corresponde. O sea, simplemente la persona trans es la persona que no se siente con el género que le asignaron, pero que a partir de ahí se construye y deconstruye a su manera y como él o ella se siente, si se quiere operar, si se quiere hormonar, si no. Pues yo, cuando me di cuenta de que era una persona trans, había salido varias veces del armario. Es decir, hace 5 años aproximadamente que empecé a experimentar como una serie de cambios, fueron más emocionales que no tanto físicos. Y empecé a no sentirme a gusto con cómo me trataban respecto a los pronombres. Pues, por ejemplo, me trataban con el pronombre de ella y empecé a no sentirme a gusto. Entonces empecé a experimentar como una especie de necesidad de querer experimentar, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ver si me tratan de los dos géneros, a ver qué pasa. Entonces salí del armario como persona género fluido, que es decir, que me identificaba con los dos géneros. Pero cuando iba pasando el tiempo también empecé a sentir que a veces con partes de mi cuerpo no estaba a gusto, que eso se le llama disforia. Disforia es que no estás a gusto o que sientes rechazo con alguna parte de tu cuerpo. Así como dato. Y eso, empecé a experimentar estas sensaciones y dije, bueno, pues algo pasa. Y bueno, conocí a una serie de personas que eran trans, un grupo de personas trans, y pude comentar estas inseguridades. Y fue cuando empecé a yo darme cuenta de que realmente me estaba sintiendo como estas personas, ¿no? En mi caso, yo desde bien pequeño he sabido que algo
no encajaba, que algo fallaba, pero no sabía ver el qué. No sabía porque era pequeño y no sabía que existían las personas trans, no existía esa realidad, no estaba tan visibilizado como lo está hoy en día. Entonces, como que yo sabía que pasaba algo, pero igualmente era feliz y yo conmigo mismo pensaba y razonaba cosas que no llegaban a la conclusión de que era una persona trans. Pero sí que es verdad que cuando vas creciendo y vas escuchando más estímulos, más palabras, más etiquetas, pues nunca he estado conforme como lo han estado los demás, como que los demás aceptaban todo lo que les decían, pero yo no lo aceptaba, simplemente pensaba diferente o pensaba que yo no era así o que no encajaba de esa forma. Entonces, cuando yo tenía 13 años, como que ya me empecé a dar cuenta de, ostras, aquí falla algo, aquí hay algo que me está pasando y no sé identificar el qué. Yo desde pequeña siempre he tenido como ciertas ideas de que había algo que no me funcionaba conmigo misma. Por ejemplo, iba a la peluquería y claro, pues ser un chico, pues socialmente tenía que tener el pelo corto. Entonces yo siempre que iba a la peluquería estaba en mi cabeza como pensando, si soy un chico me tengo que cortar el pelo, pero yo siempre he querido pues el pelo largo. ¿Qué pasa? Que al ser un chico tímido, pues como que no lo expresaba lo que realmente quería. Entonces siempre han habido cosas que he dicho, buah, me gustaría tener eso, pero como era socialmente un chico no podía, por los estereotipos que hay en esta sociedad. Entonces, a partir de estudiar integración social, abrí un poco más la mente y me di cuenta que existían las personas trans, que había diferentes orientaciones sexuales, y ahí fue a raíz de estar estudiando integración social que dije, buah, ¿y si todo lo que me está pasando es que en verdad no soy un chico por lo que me han dicho siempre y soy una persona trans y yo siempre he soñado con llevar vestidos, con estar maquillada, con el pelo largo? Yo tuve, como muchas experiencias queer, la evolución de cuando era peque, a mí me enseñaron que tenía que ser un chico cis hetero. Bueno, me enseñaron que tenía que ser un chico hetero porque lo cis no se llevaba cuando yo era peque, no existía como lo trans, o no se hablaba tanto. Y entonces, pues, me enseñaron eso. Yo entonces me comprendí como un chico hetero, sin saber muy bien lo que eso significaba. Después me empezaron a gustar los chicos, nunca me acabaron de gustar las chicas, pero dije, bueno, tengo que seguir siendo hetero porque es la norma, así que, bueno, diré que soy bi, porque así tengo un poco de cada y así voy navegando entre dos aguas. Después llegó la realidad que dije yo, mira, es que no me gustan las chicas, no me atraen las chicas. Hoy en día estoy reflexionando y repensándome eso porque creo que sería más feliz como Chelo García Cortés, etcétera, pero sí que llegó un momento que dije, bueno, pues soy un chico gay. Entonces, bueno, fui investigando, sobre todo conforme fui conociendo más gente trans, fui entendiendo más el mundo trans y mi transición creo que hoy por hoy, a día de hoy, se queda en el abanico no binario y estoy cómodo con no seguir explorando más y no seguir buscando más. Yo cuando era pequeño, yo tenía 4 o 5 años y pensaba, ojalá poder ser un chico. ¿Por qué yo no soy un chico? ¿Por qué he nacido así? Digo, es que quiero volver a nacer, pero siendo un chico. Claro, yo no tenía ni idea de que existían las personas trans. La desinformación que había antes era mucho, o sea, era mucho más que ahora. Ahora tenemos un poquito más de información, ¿no? Pero claro, yo me lo planteaba de pequeño, pero no, bueno, no sabía que eso podía existir, ¿no? Entonces fui creciendo y recuerdo cuando yo tenía 9, 10 años, que cuando salía de la ducha me miraba al espejo y me preguntaba, ¿qué veo? ¿Qué estoy viendo? Y decía, es que no lo sé, es que no veo nada. Y yo me miraba a mí y no me sabía definir. Entonces yo decía, bueno, pues soy una chica diferente a las demás y punto. Y me conformo con el que es lo que me ha tocado ser. Pero igualmente yo no estaba cómodo. Y fue
a los 17 años que yo descubrí las personas trans. Yo estaba viendo la televisión y apareció un chico trans y yo dije, o sea, se me abrieron los ojos así y yo dije, wow, espérate. Digo, me vi reflejado, dije, o sea, es como yo. Y ahí me empezaron a venir muchas, ¿cómo se dice? Señales. En ese momento me empezaron a venir muchas señales. Vi a este chico en la tele, de repente un amigo que yo conocía me dijo, oye, que soy un chico trans, y yo dije, wow, aparte de verlo en la tele, lo estoy viendo en persona. En la tele salían documentales de repente de personas trans y mi madre me dijo, Hugo, mira, ven, yo creo que son como tú. Y yo decía, que no, hombre, tú al principio te lo niegas, ¿no? Porque tú lo que tienes entendido por una persona trans así es como algo... Para empezar, que pensaba que era una enfermedad, o sea, fíjate tú lo que la sociedad te mete en la cabeza, ¿no? Que eso era una enfermedad, que eso eran muy pocas personas del mundo, que yo pensaba que lo tenía que decir desde pequeño y decía, es que yo ya no puedo serlo, ya tengo 17 años, ¿ahora qué? Yo he tenido suerte y en mi transición he tenido una persona referente para poder ayudarme a salir y ayudarme a identificarme. Y yo conozco a Hugo desde los 11 años y él tenía 16 años y los dos éramos socialmente chicas y nos conocimos así y los dos éramos iguales, tuvimos una conexión brutal del sentido, hostia, somos los dos iguales, ¿qué nos está pasando? Entonces crecimos y veíamos que hacíamos las mismas cosas, que nos gustaba lo mismo, que teníamos los mismos problemas, que teníamos los mismos pensamientos y poco a poco fuimos creciendo y él dijo que era un chico trans y dije, wow, no que porque él fuera un chico trans yo tenía que serlo, sino, ostras, estoy viendo a una persona que está sintiendo lo mismo que yo, somos iguales, me lo voy a plantear, a ver si yo también. Entonces a partir de que él lo dijo, yo me empecé a descubrir, empecé a buscar información, empecé a ver si realmente era eso o era un pensamiento que tenía y evidentemente llegué a la conclusión de que sí, que yo también era un chico y que nos podíamos apoyar mutuamente, nos podíamos contar nuestros problemas, nuestras inquietudes y nuestros pensamientos y me ayudó muchísimo a poder dar ese paso de decir, soy Luke y aquí estoy y voy a seguir siéndolo siempre. O sea, desde el punto de vista médico hay muy poca información, porque yo vivo en un pueblo y la única información que tenía es que primero tenía que ir al CAP del pueblo para después mi doctora me enviase a una endocrina, etc. Y cuando fui al CAP ya la doctora mía ya no tenía ni idea de lo que hacer. Entonces ahí ya me di cuenta que ya hablando médicamente hay muy poca información, sobre todo en los pueblos pequeños y en los centros más sanitarios, sobre tema trans. Entonces a partir de ahí pues descubrí que había Transit, por suerte, y menos mal que está Transit porque me ha ayudado un montón y desde ahí cualquier duda que he tenido, cualquier cosa que me ha surgido, me han ayudado súper bien y, o sea, gracias a Transit también por existir porque son una gran ayuda que tenemos aquí en Cataluña y que te ayuda un montón y te resuelve un montón de dudas. Entonces yo personalmente sí que quería hormonarme, quería empezar un tratamiento hormonal y es cómo empiezo ese tratamiento hormonal. Pues empezando a buscar información dimos con un sitio que se llama Transit, que está en Barcelona. Bueno, está repartido por toda Cataluña, pero nosotros fuimos a Barcelona y es un sitio de atención a la salud de las personas trans. Es especializado en personas trans y ahí te asesoran, te ayudan, tienen psicólogos, te pueden dar el tratamiento hormonal, etc. Y entonces pues fui allí con mi madre a los 4 meses o 5 meses de decir yo quién era. Y fuimos, empezamos a hablar con Transit, empezamos a explicarle lo que me pasaba, nos hicieron preguntas, le hicieron preguntas tanto a mí como a mi madre y finalmente, después de 2 horas de charla, me dijeron si yo quería empezar algún tipo de tratamiento hormonal y mi respuesta fue que sí inmediatamente, aunque yo no fue, o sea,
no fue un pensamiento que yo dijese, pues sí, o sea, yo ya lo tenía súper meditado y pensado y hablado, y no es algo que digas, pues lo voy a hacer y punto. Tienes que saber los cambios que son, tienes que ser consciente de que tu cuerpo va a cambiar, de que no va a ser el mismo y de que no va a volver atrás. Mi cuerpo ha sufrido pues cambios físicos, pero también ha sufrido pues emocionales en cuanto al final las hormonas tocan mucho tema emocional, entonces también sientes al principio. Yo empecé hace 5 años la hormonación, esto sí que te lo puedo asegurar, y empecé a sufrir como cambios en el comportamiento, como un poquito más de, como de agresividad, sobre todo al principio, porque eran muchos cambios. Empecé a sentir como que estaba en una montaña rusa, que un día estaba contento, otro día no, pero eso al inicio. Una vez estás un tiempo y tu cuerpo se va acostumbrando a meter estos niveles de testosterona, pues sí que es verdad que te vas estabilizando. Yo me operé primero y luego me hormoné. Y las hormonas es un cambio psicológico bastante fuerte, al menos para mí, porque cada persona tiene su tránsito, ¿vale? Pero, wow, a mí las hormonas me afectaron, digamos, me volví mucho más agresivo, más contestón, más cambios de humor, pero para mal, ¿no? O sea, yo no soy una persona que hable mal ni conteste mal, ¿no? Pues con las hormonas era como, a la primera estaba ladrando y se me hacía súper extraño. Nunca había pegado un puñetazo a la pared de la rabia, ¿no? Y de repente me enfadaba y pegué un puñetazo y dije, ¿qué he hecho? ¿Sabes? O sea, dices, ¿qué me está pasando, no? Y aprendí a controlar eso, aprendí a controlarlo y poco a poco pues se fue calmando la cosa, pero claro, el primer año hormonándome fue un poco caos. Desde un modo psicológico, desde que empecé, siempre he tenido muchos altibajos porque básicamente las hormonas que yo me tomo son estrógenos, entonces esto hace que psicológicamente tampoco pueda estar lo más estable posible, sino que siempre he ido como una montaña rusa, con muchas subidas y muchas bajadas, pero al final poco a poco y a medida que he ido aprendiendo, también he sido más consciente a cómo llevar todas las situaciones y a estar psicológicamente mucho más estable. También he de decir que voy a una psicóloga que me ayuda, que nunca va a mal ir. Entonces como que cuando empecé sí que psicológicamente eran muchas emociones de golpe, muchas inseguridades, etc. Y a partir que he ido avanzando durante estos 5 años, puedo decir que también estoy mucho más estable y que he sabido más controlar pues todas mis emociones y todo lo que voy sintiendo día a día. Pues durante la hormonación, los primeros meses sobre todo, los cambios que más noté fueron la voz, porque yo tenía una voz de pito, o sea, yo tenía una voz súper dulce. Sí que es verdad que no era súper aguda, pero era dulce y no me esperaba un cambio tan grande. Después lo que noté también fue que el primer mes se me fue la menstruación y fue como algo muy guay porque yo lo pasaba bastante mal cuando me pasaba porque no me gustaba nada, siempre deseaba que no me pasase y cuando empecé a hormonarme y el primer mes, ostras, ya no me vino, dije, wow, qué bien, o sea, por fin. Sí que es verdad que cada persona se le va la menstruación en un momento diferente, o sea, no es que en el primer mes a todo el mundo se le vaya, hay personas que al año se les va, hay personas que a los 3 meses se les va, o sea, depende de cada persona, pero yo tuve la suerte de que desde el primer mes, pues, jolín, se me fue y estuve súper contento. Después también la nuez, yo no tenía nada de nuez y no sabía, o sea, sí que sabía que podía salir, pero yo no era consciente de que podía salir y a los 3, 4 meses me empezó a salir y dije, ostras, qué guay, o sea, me encantaba y fue uno de los cambios que también me gustó. El tema de hormonas fue muy rápido. Sí que es verdad que a mí me costó empezarlas porque al ser cantante sabía que mi voz iba a cambiar y es mi instrumento y tenía mucho miedo de cambiar mi voz y de no poder seguir cantando como yo lo hacía. Pero me tiré a la piscina y era lo que yo quería, así que me hormoné, la voz me ha cambiado y estoy súper feliz con mi voz. En cuanto al tema de las operaciones, yo siempre hablo de este tema, sobre todo dando hincapié a que no es necesario operarse, y creo que esto sobra, pero lo digo siempre, no es necesario operarse para reafirmar tu género, que es una frase que se utiliza mucho que nos parece bastante despectiva, y, y sobre todo para tú sentirte bien, porque al final
no es obligatorio ni vas a ser menos hombre ni menos mujer por operarte o no operarte. Entonces, yo me decidí operar de mastectomía, es decir, extraerme las mamas, porque sentía esa incomodidad. Esta operación sí que entra por seguridad social, pero son unos, no te voy a exagerar, 9-10 años de espera. Entonces decidí hacérmelo por privado porque yo no aguantaba más, no aguantaba más, era una desesperación, me sentía muy incómodo y si quieres te puedo decir el coste, fueron unos 5.300 euros por privado y ahora está subiendo porque tengo amistades que ya van por los 7.000, se están aprovechando de esto, la verdad. Y, pero bueno, luego el resultado muy bien, así que ya está. Realmente la mastectomía no solamente sirve para los chicos trans, sino que engloba también el ámbito saludable de algunas mujeres cis, de algunas mujeres trans también. Entonces es complicado que solamente se dirija a los chicos trans, en el caso de la seguridad social. Por eso mismo estamos intentando con la nueva ley, visibilizando que en otros centros también se puede hacer gratuitamente, porque es un gasto bastante grande, porque yo me gasté entre 6.100 y 6.200 euros para operarme y tuve que pedir un crédito y todo para poder hacerlo, porque si no se me hacía imposible. Entonces me gustaría que sí que se pudiera hacer gratuitamente en otros muchos sitios, pero entiendo los motivos, pero también es muy necesario el caso de las personas trans porque cada vez somos más personas que no nos sentimos bien con nosotros mismos y que necesitamos eso. O sea, no es algo que queramos porque somos caprichosos o porque... No, es que no estamos a gusto de verdad, tenemos disforia de género y la gran mayoría pues nos pasa esto. Y, por ejemplo, sé que en la vaginoplastia, que me la he hecho hace poco, pues son unos 5 años de lista de espera. Y si te lo quieres hacer por lo privado, pues suele costar unos 20.000, 24.000 euros más o menos. Entonces, claro, es una operación cara, pero por suerte, en mi caso la vaginoplastia, pues como está por la seguridad social, pues al menos no tengo que pagar un dineral para poderme operar. O sea, desde que empecé con la transición he estado en lista pues, de espera y no me llamaron hasta casi al cumplir los 5 años en hormonas, que no me llamaron para poderme operar. Pues la verdad es que estoy súper feliz. O sea, es que ha sido una cirugía que para mí era súper necesaria. Ahora voy mucho más cómoda en verano, sobre todo porque para mí era una tortura llevar ropa cómoda, ropa corta, ir en bañador, etc. Y a raíz de hacerme la operación me siento mucho más feliz conmigo misma, mucho más tranquila y sobre todo que me siento mucho más yo y mucho más segura conmigo misma y con mi cuerpo, y ahora sí que empiezo a querer más mi cuerpo. La faloplastia es la construcción de un falo que normalmente se la realizan los chicos trans. Y mi opinión sobre esta operación es que ahora mismo está muy complicada en el hecho de que no te aseguran que pueda salir bien y puede tener muchas secuelas y muchos efectos secundarios que para mí son muchos más contras que pros que tiene esta operación. Yo sí que es verdad que durante mi transición he tenido disforia de mis genitales porque es inevitable tenerlo en mi caso y sí que lo he estado pensando y ostras, te vienen muchos pensamientos de ojalá poder tener pene, ojalá tener lo que siempre he querido, lo que siempre me ha gustado. También la tiene en otros países, pero no es 100% fiable, no es 100% que te vaya a salir bien. O sea, cada persona puede tener una operación y una complicación distinta, que puede pasar en cualquier otra operación, pero en esta en concreto es algo complicado y son 3 operaciones, no es solo una operación, son 3 operaciones en una y que te la tienen que hacer en distintos días y son muchísimas horas y no sé, es como que veo que sí que podría hacerla, pero a la vez me retiene muchísimo el hecho de no estar 100% seguro, porque también es un proceso muy complicado. O sea, para construirte el falo te tienen que retirar piel de ti mismo. Normalmente lo hacen o del muslo o del antebrazo, depende del tipo de piel que tú tengas, y de ahí construyen un falo que ni te aseguran que va a salir bien, ni te aseguran que va a ser funcional, ni te aseguran que vas a sentir. Lo que sí que sé es que los chicos trans cuando se operan de faloplastia es como que desaparecen de la faz de la tierra
y no comentan. Entonces la información que tengo sobre esta operación es vídeos o documentales que he podido ver y te extraen de tu propia piel, no son resultados que quedan de una forma muy real, queda como más irreal, esa es la palabra. Y el funcionamiento es muy distinto a lo que puede ser un pene de un chico cis, por ejemplo, porque, por ejemplo, tienes que apretar un testículo para que se pueda levantar. Entonces, yo para sentir eso, prefiero no operarme. Hay personas trans que lo tienen bastante difícil para conseguir tratamiento hormonal, ya que quizás aquí en Cataluña, gracias a Dios, existe Transit que nos ayudan muchísimo, pero fuera hay muchos lugares donde van un poco hacia atrás o aún no han evolucionado, y sé de muchas personas que tienen que pasar por una serie de exámenes psicológicos, incluso por médicos y médicos, y esperar mucho tiempo para que les den las hormonas. Además, no solo de los médicos, sino de las familias, las trabas que te pone la familia, ¿no? Pero hay muchas familias que no lo entienden y no te quieren acompañar, ¿no? Yo personalmente, al principio, mi familia le costó muchísimo, sobre todo a mi padre, le costó muchísimo, y él tampoco me quiso acompañar en el proceso al principio, ¿no? Y eso hacía que todo fuera más lento, hasta que sí que tuve el apoyo de mi madre y mi madre quiso acompañarme, ¿no? Lo más feliz de mi tránsito, quiero empezar por lo bonito, ha sido la reacción de mis amistades, de mi padre sobre todo, que en paz descanse. Fue lo más bonito que viví, y sobre todo el apoyo de estas personas, porque te puede llegar a sorprender la de personas buenas que hay, porque siempre hablamos de lo negativo, de es que hay personas malas que intentan hacerte daño, pero luego también están las personas buenas que te facilitan pasar por el proceso. Y otra cosa muy positiva es que he aprendido mucho de mí mismo. Estoy muy agradecido de cómo ha sido mi transición, porque sí que es verdad que desde un principio he tenido tanto el apoyo de mis familiares como de mis amigos. Siempre he tenido dos pilares fundamentales que han sido mi madre y mi hermana, que desde un principio de mi transición han estado ahí apoyándome en absolutamente todo, en buscando información ellas mismas, en preguntándome en qué necesitas, cómo te puedo ayudar, dónde vamos, te compro esto, te compro lo otro, para yo sentirme a gusto, y estoy muy agradecido sobre ello, porque no hubiera sido tan fácil si no me hubieran ayudado tantísimo. Y luego también me he envuelto de personas muy fáciles y muy guays y muy de mi estilo y muy respetables, que me han ayudado a poder avanzar, porque mis amistades sí que es verdad que al principio pues eran pues como cualquier amistad, que pues vale, pues ok, pues te acepto, que nadie nos tiene que aceptar, ni nadie nos tiene que validar ni nada, pero pues vale, pues te acompaño en tu proceso, pero ya está. O sea, no era como una ayuda de estoy aquí, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Pero poco a poco que he ido avanzando, pues sí que he ido encontrando a personas que me han ayudado muchísimo y que nos sentimos complementados en la hora de ayudarnos y de poder hacer la transición mucho más fácil y sencilla. Pues cuando yo dije que era una chica trans, no sentí el apoyo de nadie, pero en ese momento me dolió un montón, pero mirando hacia atrás también entiendo el porqué, porque en plan me pongo en su situación y entiendo también que es muy complicado tener que asumir que ahora tu hijo ya no es tu hijo, sino que va a ser tu hija, o que tu hermano no va a ser tu hermano, sino va a ser tu hermana. Entonces, en ese momento, pues yo pensaba que me iban a apoyar al segundo, todos al 100%, no fue así, pero lo miro desde atrás y digo, vale, entiendo que en ese momento yo mentalmente sí que estaba preparada de lo que era, pero ellos no, para ellos es como es como un jarro de agua fría que les cae encima, y entiendo que también pues necesiten su tiempo para poder asumir que algo va a cambiar dentro de la familia, y que al final pues poco a poco, eso sí, pues han ido aprendiendo mucho más ellos,
y al final pues me han acabado aceptando al 100% y tal y como soy. Yo a las familias de personas trans les quiero decir que escuchen a, bueno, a tu hijo o tu hermano, quien sea, ¿no? Algún familiar que te comente, que te esté comunicando, oye, no soy un chico, soy una chica, ¿no? Por ejemplo, que le escuches, que no le niegues de primeras lo que es, que, que no intentes no ponerle todo tan difícil, porque ya tenemos muchas trabas, ya tenemos, o sea, nosotros pasamos un proceso muy heavy mentalmente, bueno, algunos menos y otros más, ¿vale? Pero el proceso, wow, es fuerte. Y yo, por ejemplo, tenía mucho miedo de decírselo a mi familia, ya no por si no me quisieran acompañar o me fueran a echar de casa incluso, ¿no? Sino por el daño que yo les podía hacer. Y luego lo piensas y dices, pero es que yo no estoy haciéndoles daño. Es que yo no estoy eligiendo no sentirme bien con mi género. No reacciones mal desde el principio. Tú escúchale, atiéndele, qué necesita. Es normal que tú estés sintiendo un shock porque te están produciendo un cambio brusco, pero es que si tú estás sintiendo un cambio brusco, imagínate la persona que lo está viviendo, que ha tenido que pasar por un proceso increíble, experimentando cosas que ni se hubiese imaginado que podía experimentar, y que alguien, después de esa persona trabajarlo tanto en su cabeza y acabar diciéndote, oye, soy trans, y que tú le tengas que reaccionar mal, tú también vas a tener tu proceso, pero primero piensa antes de reaccionar. Que tu hijo te dice que es trans, vale, obviamente quizás te choca, algunos más, algunos menos, pero en ese momento puedes evitarle muchísimos traumas a tu hijo porque depende de tu reacción, eh, se le puede quedar una autoestima de mierda, muchos traumas, tu relación puede cambiar muchísimo, quizás luego lo acabas asimilando y vuelves a tener una buena relación, pero ya nunca será igual, ¿no? Porque, jope, tu reacción sí que le hizo daño, ¿no? Que al final no sabemos, las reacciones a veces son, o sea, no sabes cómo reaccionar, ¿no? Pero sí que te puedes como... Yo lo que diría es que a todas las familias en general tengamos en nuestra mente que esto puede pasar. Yo lo que pido es un acompañamiento, o sea, tú tienes que acompañar a tu persona, tú tienes que hacerle mucho más fácil el camino. Ya se encontrará un camino difícil como para que tú se lo pongas mucho más difícil. Amor incondicional, o sea, las personas trans lo único que necesitamos es ese cariño, ese no pasa nada, estoy aquí, eres una persona totalmente natural y te voy a querer como has sido antes, como has sido ahora y como vas a ser siempre, o sea, nos tenéis que querer igual, o sea, nosotros somos las mismas personas y nos vais a tener que querer, seamos tal o seamos cual, porque si queremos cambiar lo vamos a hacer de vuestra mano o sin vuestra mano. Entonces, qué mejor que poder ayudarnos y hacernos el camino mucho más fácil y mucho más sencillo que ponernos más trabas de las que ya nos vamos a encontrar. Yo pienso que la familia es la familia, es de sangre, no la has elegido tú y obviamente es súper importante ese apoyo, pero si la familia no te está dejando ser, yo lo siento mucho, pero antes vas tú que tu familia y yo quiero mandar ese consejo de es tu vida y a tope con todo. Si eres menor, lo vas a tener más difícil, ¿no? Pero bueno, llegará un momento que tú podrás decidir. Algo que me hubiese encantado saber desde el principio cuando fui a informarme a Transit sobre el proceso es que podía congelar óvulos antes de hormonarme para durante la hormonación no tener esa dificultad. Me voy a explicar. Yo ahora, como me estoy hormonando, la regla la tengo parada. Es como que mi órgano reproductor está como parado por dentro
Y si yo quiero congelar óvulos para en un futuro poder tener un hijo biológico mío, tendría que parar las hormonas, experimentar otra vez un cambio emocional de menos testosterona, pues mi cuerpo produciría más estrógenos, otra vez la regla. Y no creo que para mi cuerpo sea fácil tampoco hacer eso. Entonces, a mí me hubiese encantado que me hubiesen dicho, congela óvulos si quieres antes de empezar el proceso, porque luego va a ser más difícil. Incluso al hormonarnos, la fertilidad de nuestros óvulos disminuye. Entonces, me hubiese encantado poder congelar antes, porque es más, he intentado congelar. Estuve un tiempo parando las hormonas para poder congelar óvulos hasta que me bajase la regla y todo. Pero en el momento que me bajó la regla, me dio un ataque de ansiedad porque estaba ya acostumbrado a no tener eso, que socialmente se le asocia más a las mujeres, y además yo ya estaba acostumbrado a no tenerlo. Entonces dije, creo que no voy a poder aguantar esto. Y lo que a mí me hubiera gustado quizás que me dijeran no es nada malo, pero sí que lo que en mi caso, al yo hacerlo tan joven, lo que yo no me esperaba era perderme muchas cosas de esa juventud. Y yo he disfrutado mucho de mi adolescencia, pero he estado pendiente de adaptarme a mis cambios físicos, adaptarme a mis cambios emocionales, y sí que es verdad que quizás he notado que he perdido un poco esa esencia de decir, he sido una persona adolescente. Pues sobre todo cuando empecé, lo que me hubiera gustado saber es que yo como chica trans en la sociedad siempre he estado muy vista que las chicas trans pues no seríamos nada, nos tenemos que dedicar supuestamente a la prostitución, etcétera. Entonces yo pensaba, bueno, pues a lo mejor soy una chica trans, tengo que asumir que me va a tocar todo lo malo, estándolo pasando mal cada día, etcétera. Socialmente, las personas trans ya estamos por debajo de las personas cis, en donde las mujeres trans estamos como en la pirámide debajo del todo de la sociedad. Yo creo que las mujeres trans en el sector laboral no tenemos las mismas oportunidades que ninguna persona en general. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso he tenido mucha suerte de que mi sector es el sector pues, sanitario, y ahí pues no hay tanta diferencia entre hombre y mujer, pero sé que, por ejemplo, si yo me quiero dedicar a la metalurgia, pues a lo mejor lo tengo mucho más complicado por ser por una mujer trans que por una mujer cis. Entonces también depende de en qué sector te quieras tú dedicar, a lo mejor no te contratan por ser una mujer trans. En cuanto a experiencias en mi performatividad de género, en mi forma de vestir, de ser y tal, en otros ambientes, como por ejemplo el laboral, no ha sido... Bueno, es difícil, no voy a mentir, es difícil. No ha habido una discriminación activa. Comentarios sí que han habido algunos de encima que te hemos contratado, como diciendo, encima que hemos tenido la gran nobleza de contratar a alguien como tú, y es como un cariño, soy una profesional como la copa de un pino. Yo soy enfermera, tengo 2 másters, me han pedido un montón de veces hacer doctorado, soy docente, hago un montonazo de cosas, y es como no necesito yo explicarte siempre mi currículum para justificar el porqué de las cosas, pero sí que es verdad que habitualmente me pasó en los estudios, menos porque tenía muy buenas profesoras, pero me pasó sobre todo en los trabajos, que yo siempre tengo que demostrar 3 veces más que el resto para que se me tenga en cuenta. Un poco lo que le pasa también a muchas mujeres, los testimonios de muchas mujeres que tienen que demostrar el doble que saben que los hombres para que se les tenga en cuenta, pues es un poco parecido. Igual que con la ropa y tal, sí, he tenido que demostrar 3, 4, 5 veces más que sé que el resto de mis compañeras y compañeros para que se me tenga en cuenta. Pero lo bueno es que al final, al esforzarse tanto, al demostrar tanto, me he hecho mejor profesional porque he tenido que currármelo más, y eso ha hecho que al final otros profesionales confiaran en mí como referente, cosa que posiblemente si no me hubiera tenido que formar tanto, no lo hubieran tenido.
Yo creo que cualquier persona trans a la hora de conocer a alguien más íntimamente siempre da un poco de miedo, porque nunca sabes cómo va a reaccionar esa persona al decirle que tú eres trans o no. Y por ejemplo, yo en mi caso, al ser una chica trans, antes de operarme, pues, o sea, me han pasado mil cosas, o sea, porque al ser una chica trans que no está operada, es decir, que tiene pene, pues es como que para muchos chicos cis y sobre todo heteros, somos como su fetiche. Es como que nos usan como un objeto y básicamente para mucha gente yo lo veo que somos como un objeto solo para en ese momento y ya está. Y es como que después al tener algo más se avergüenzan de estar con una chica trans. Es complicado porque al ser una persona no binaria, yo tengo muchos issues en cuanto si la otra persona me ve a mí o ve lo que quiere ver. Porque muchas veces cuando estoy hablando con una persona, en los temas de conversación, cuando ya hablamos de más intimidad, de más de esto y tal, me tratan de una sola forma o quieren enfocarlo solo de una forma. Muchas veces cuando estoy ligando con un chico hetero, pues ese chico hetero quiere que de repente lleve mucho maquillaje y me ponga peluca y me ponga lencería y tacones y no sé qué, no sé cuánto y tal. Y es como un incomodísimo. O sea, no sé si alguien de los que me está viendo practica sexo con peluca, pero yo actúo con peluca y me parece incómodo muchas veces. También cuando hablo con un chico gay muchas veces es en plan de, bueno, pero cuando quedemos tú no te maquillarás, tú no de esto y tal. Es como, cada uno quiere barrer para lo suyo y es como, es que yo no soy lo tuyo, yo soy yo y quiero que me busques a mí. Por eso muchas veces funciono mejor con personas bisexuales, porque es en plan de, tienen eso como más aprendido, más cogido, que ese plan de, vale, José es José. Por ejemplo, acabas de conocer a alguien, em, yo no tengo por qué decir que soy trans, pero si voy a tener una relación íntima contigo y vas a ver mis genitales, pues obviamente tengo también ese compromiso de decírtelo, ¿no? De avisarte, porque creo que es empatizar con la persona también. Y igual que yo empatizo contigo y te lo cuento, la otra persona también debería empatizar conmigo y no reaccionar mal. Yo entiendo que, por ejemplo, si conozco a una chica y vamos a tener relaciones sexuales, ella se va a imaginar, porque si me ve un chico, pues ¿qué se va a imaginar? Pues desgraciadamente se va a imaginar que tengo pene. Si yo le comunico, le digo que soy un chico trans, es decir, que tengo vagina, yo lo que me espero es o un sí o un no. Si me espero un sí, perfecto, y si me espero un no, me espero que sea con respeto. Me gustaría mucho que las personas se fijasen en la personalidad independientemente de los genitales que tuvieras y que no tuviéramos que dar una explicación de, oye, tengo estos genitales, quizás no te gustan y te rechazan. O sea, yo sí que he tenido casos de decir, de conocer a una persona, de que me esté cayendo súper bien, de tener una conexión guay y después que enterarse que soy un chico trans y decir, y desaparecer. O sea, es como, no entiendo el por qué. Si yo puedo entender que no te gusten mis genitales, pero no puedo entender el hecho de esa, ese rechazo hacia mí, porque realmente, o sea... Yo a Hugo le conocí cuando salió en la tele hace ya como 7 años y pues bueno, le empecé a seguir por Instagram porque me daba curiosidad, porque en aquel momento era una chica socialmente y tenía un aspecto muy masculino y a mí pues me causó curiosidad. Lo que me atrajo de Hugo fue como su aura, porque, bueno, como ya he dicho antes, socialmente era una chica, pero su aura no me decía nada del género, no me hablaba del género, yo solo veía una persona, no veía ni una chica, ni un chico, ni nada. Yo veía una persona que era tal cual era y me encantaba, me atraía muchísimo. Su forma de ser, todo, su movimiento, todo me atrajo. Y pues, fue como un imán para mí, literalmente. Y además lo que me encantó ya fue cuando me preguntó
¿cómo te sientes? Y yo, ¿cómo me siento? Me preguntó como, pues si era un chico o una chica. Y yo, wow, qué fácil, ¿no? Y le dije, pues soy un chico. Me dijo, ah, qué guay. ¿Y cómo te llamas? Y yo, Hugo. Me dice, me encanta Hugo, no sé qué, se lo quería poner a mi hijo. Y yo, jope, entonces eso ya, vamos, dije, qué guay, ¿no? Y me encantó muchísimo más. Hay personas que confunden el término de identidad o género a la orientación sexual. O incluso lo mezclan el tema. Por ejemplo, no tiene nada que ver la identidad, porque la identidad de género es cómo tú te sientes. Cómo tú te sientes, pues, contigo mismo, con tu cuerpo, tus sentimientos. Y luego ya está la orientación sexual, que es el cómo te sientes atraído, hacia qué género te sientes atraído. Yo creo que la sociedad divide su sexualidad, o sea, la gran parte de la sociedad divide la sexualidad conforme si te gusta el genital o no, cuando realmente a lo mejor no han tenido ni la experiencia y es lo que esas personas creen que les gusta. Entonces, tú o cualquier otra persona, o sea, cualquier persona que conoce a otra que le atrae, yo creo que nadie, en lo primero que piensa es ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene entre las piernas? Yo creo que nadie, o si no, el 99% no lo piensa. Entonces es como que, ¿por qué te iba a echar para atrás unos genitales que probablemente a lo mejor ni siquiera has probado? En el caso de los chicos trans, pues si eres un chico trans tienes que ser hetero. Si eres una chica trans tienes que ser también hetero, porque todo va como para corregir algo que no acaba de encajar. No, no funciona así, es decir, los chicos gays no quieren ser mujeres. Para mí la sexualidad, hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo, entonces pues con Hugo fue, o sea, yo es que no pensé en nada, simplemente era Hugo, era un chico y lo que tuviese ahí abajo me daba exactamente igual. Así que eso. Y creo que debería ser así con todo el mundo. O sea, tú en ningún momento, o sea, esto lo hemos hablado tú y yo. Yo le pregunté, tú cuando a lo mejor ibas a pensar que íbamos a hacer algo, tú pensaste primeramente, ostras, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No, ¿qué va? Simplemente pues dices, bueno, pues en ese momento pues vas a fluir, ¿no? Es que ¿por qué te pones trabas? Las trabas se lo ponen cada uno a sí mismo, pero es que realmente, ¿cuál es el problema? Es que al final todo va a lo mismo, porque cuando hablas con muchas personas cis hetero, todo recae a lo mismo. ¿Qué tienes entre las piernas? Y a partir de ahí vamos a tratarte de una forma, vamos a tratarte de otra. ¿Perdona? ¿Qué es esto? O sea, es que me parece súper indignante, como si todo nuestro ser se redujera a eso. ¿Qué porcentaje es eso de nuestro ser? Y además, ¿qué dice eso de nuestro ser? ¿Dice algo mis dedos, de mi ser? No sé, es horrible. Para nosotros las redes sociales son muy importantes porque visibilizamos mucho y la forma en la que más llegamos a la gente es por las redes sociales. Entonces, estamos como expuestos a que las demás personas nos vean y tengan esa libertad de opinar, obviamente, pero una cosa es opinar y otra cosa es faltar el respeto. Entonces, hemos recibido mucho hate, hemos llegado a sentirnos muy mal, muy vacíos, hemos llegado a sentirnos como que no encajamos. A mí me pone muy triste el hecho de tener que asumir el hecho de que las personas trans, no solo personas trans, sino personas del colectivo en general, tengamos que recibir esas agresiones, tanto físicas como psicológicas o como verbales. Lo hemos normalizado y lo hemos
Sí que es verdad que estamos haciendo justicia y estamos intentando que esto cada vez se reduzca, pero es como, pues te llaman puto trans por la calle, pues normal, porque eres... No, o sea, no tenemos que normalizar estas cosas porque no están bien y no van a estarlo nunca. O sea, estos insultos, tanto ya no solo a personas del colectivo, sino a una persona que esté... que sea más femenina que otra, una persona que se vista de una forma, o una persona que sea más gordita que otra. O sea, es que vamos a recibir siempre insultos de cualquier persona y no tenemos que normalizarlo nunca. Las redes sociales es un mundo un poco complicado porque ahí todo el mundo puede decirte lo que le dé la gana, que tú no le estás viendo la cara en persona, ¿no? Incluso te escriben pues con cuentas que no son de nadie, son falsas, para insultarte, amenazarte, incomodarte. Y sí que es verdad que tanto yo como con el TikTok de nuestra asociación, ¿vale? Con las redes sociales de nuestra asociación, recibimos bastante hate por parte de X personas que nos dicen cosas muy feas. No he tenido muchos problemas en cuanto a ser un personaje público en eso, porque no lo soy hoy en día. Ojalá algún día petarlo en los escenarios y tal, y que diga, guau, pues te conoce todo el mundo, pero por el momento no, y no estoy recibiendo hate. Yo paso y yo me quedo con lo bueno, intento siempre quedarme con los comentarios bonitos, porque también hay muchos comentarios de apoyo y de lo que tiene que ser, ¿no? De pues solo tú y pues perfecto, me parece genial lo que seas, ¿no? Entonces hay muchos comentarios que yo los agradezco muchísimo y me hacen muy feliz, la verdad. Pero a veces me cuesta poder leer esos comentarios por miedo de encontrarme uno malo que me va a fastidiar el día, ¿no? Sí, he recibido comentarios inapropiados por ser pareja de una persona trans. Ya pueden ser, pues eso, pues lesbiana. Incluso por la calle, no sé realmente si era hacia mí, pero sí que me han llegado a tirar huevos y un helado también me han llegado a tirar. Bueno, cosas muy raras. Que estábamos juntos. Estábamos juntos, sí. Y era en su pueblo y la gente sabe que Hugo es trans. No sé si realmente iban a por ti o iban a por mí. Pues sobre todo cuando empecé con mi transición a contarlo por redes sociales, sí que los primeros meses tenía bastantes comentarios o mensajes de gente que me empezaban como a insultar o me enviaban una foto de un Transformer o cosas así. Y yo la verdad que es que tampoco nunca les he hecho mucho caso porque como no conozco a la persona, pues la verdad, si no te conozco, me da igual que me insultes porque no me va a afectar. Que aunque hayan personas que te van a tirar hate, que te van a insultar o lo que sea, que tú subas lo que te dé la gana y que no te escondas por nadie ni dejes de hacer algo que tú quieres hacer por una persona que está detrás del móvil así. Porque es que quizás te tiene en persona, te ve y es que no sería lo mismo. Están detrás de un móvil y dicen lo que les da la gana. Así que por esas personas con cara de culo en el sofá que te están escribiendo, tú no tienes que dejar de ser quien eres y mostrarte en las redes como te dé la gana. Así que, consejito también. Yo sí que lo he pasado mal con las agresiones que he recibido porque no es algo agradable, no es algo que digas, pues guay, o sea, te van creando como inseguridades, o sea, te desencadena una serie de inseguridades que dices, pues realmente a lo mejor sí que soy lo que me están diciendo o sí que me tendría que plantear pues lo que me están diciendo o me merezco lo que me están diciendo y no es así. Yo, por ejemplo, en mi pueblo estoy segura. En otros pueblos que no conozco, no sé hasta qué punto puedo estar o no segura y es algo de que voy un poco más alerta, pero en mi pueblo yo puedo ir como me dé la gana, o sea, yo he ido con vestidos, con minifaldas, yo he ido con maquillajes, yo he ido con chándal no porque no me gusta, pero he ido con la ropa que he querido, con el maquillaje que he querido y no he tenido problemas más allá de lo que me puedo encontrar en cualquier otro sitio que sí, y más las juventudes que... La juventud últimamente la carga el diablo, pero las juventudes de las miradas, comentarios, risas y todo eso. Pero es que estoy tan acostumbrada a todo eso que no es que en mi pueblo sea peor que en otros sitios, no. O sea, estoy acostumbrada a los comentarios, las risas, las miradas, alguna que otra de esto. Estoy acostumbrada, entonces es horrible estar acostumbrada, no os acostumbréis nunca. Bueno, acostumbrados para sobrevivir, pero que no tendríamos que acostumbrarnos. Pero la verdad que es como un shock, ¿no? ¿De verdad están haciendo daño
a personas que quiero tanto por ser quienes son, es que no entra en la cabeza de nadie, creo. O sea, yo creo que si esas propias personas que están haciendo el daño se van a pensar un poquito de qué estoy haciendo, acabarán diciendo, pero ¿por qué estoy haciendo daño a esta persona, a este ser humano que estaba aquí conmigo bailando? Porque fue, no sé si lo has explicado tú antes, fue una situación en la que Hugo y Luke estaban en una fiesta de pueblo y estaban bailando simplemente. Y justamente Hugo hacía un rato estaban encima del escenario justamente bailando también, porque era la actuación, bueno, de mi hermana, que también canta y tal. Entonces suponemos que le reconocieron y le tiraron un objeto metálico, no sabemos lo que es aún, en la cabeza, muy fuerte. Y entonces Hugo se quedó como, ¿qué acaba de pasar?, ¿no? Y entonces seguidamente le tiraron ese objeto metálico a la cabeza de Luke. Entonces ahí ya fue cuando Hugo dijo, parad por favor, que no estamos haciendo nada. Y pues en ese momento ya, no recuerdo muy bien. Se me encararon y nos fuimos corriendo a la policía. Eso. Y ya se estaban yendo de la fiesta, los que habían agredido. Y entre que la policía actuaba y no, mi padre estaba por allí y mi padre también es policía. Y a mi padre, en el momento que le dijeron, acaba de pasar esto, echó a correr, dijo, ¿quién es? Ese, y ya le pararon y ya le detuvieron y tal. Pero pues son situaciones que dices, wow, no hemos hecho nada. Y recibimos acoso, recibimos golpes, insultos. Es que es mucha impotencia la que siento, la verdad, es mucha impotencia. A las personas jóvenes y de cualquier edad que se están planteando cualquier cosa relacionada con el género, con la sexualidad, les diría que es una maravilla, es una putada, es horrible, pero es un caos y es maravilloso porque te conoces muchísimo más de lo que te conocerías de otra forma. Porque de repente dieron por sentado que ibas a ser una persona cis-hetero, como el resto de personas, y de repente empiezas a entender que no. Y empiezas a preguntarte 1000 cosas sobre qué es el género, qué es la sexualidad, qué es el género sentido, qué es el género expresado, qué es la diversidad, qué te atrae, qué no, qué podría atraerte más, qué podría atraerte menos, qué va contigo, qué no. Te empiezas a plantear un montón de cosas y empiezas a descubrir cómo eres más tú. Y yo a ti, a esa persona que me estás viendo, que estás pasando por el mismo proceso que yo he pasado o que estoy pasando o que vas a pasar ese proceso, te quiero decir que tienes mucha fuerza interior y que eres una persona muy madura y muy consciente de lo que estás haciendo y que no tengas miedo de absolutamente nada, que no tengas miedo de descubrirte, que no tengas miedo de quizás el arrepentimiento o de que te pueda gustar algo, que tengas miedo a expresarlo. Las dudas al final son normales porque dudamos de todo, hasta de si queremos a alguien o hasta de si nos queremos a nosotros mismos, porque son naturales. Y si no dudas, no aprendes. Entonces, el miedo sí que es verdad que es más difícil de gestionar. Pero yo le diría que no tuviese miedo, que al final los cambios siempre son para bien. Y si son para mal, siempre tienen algo positivo. Y que siempre estás a tiempo de experimentarte. Que os escuchéis mucho y penséis, ¿qué necesito? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué necesitaré mañana? Bueno, vais pensando qué es lo que necesito y vais haciendo. Que poco a poco, que tampoco tengáis mucha prisa, que viváis todo y disfrutéis la transición. Y si tú sientes que en tu interior tienes que cambiar cosas, cámbialo, porque al final vas a estar mejor contigo misma y te vas a sentir mucho mejor. Y es que da igual la edad a la que lo digas, da igual a qué edad quieras empezar, da igual todo eso. Lo importante es que seas tú misma y que empieces pues a vivir tu vida también, porque sé
que cuando no estás viviendo tu propia vida se pasa muy mal. Que no estás solo, que no estás sola o que no estás sole, que estamos aquí todes y que es una lucha de todes, que si necesitas cualquier cosa, estamos aquí para apoyarnos, para respetarnos y para darnos amor, que no tiene que ser un proceso difícil, tenemos que hacerlo fácil y quién mejor que nosotros para hacerlo así, que tengas esa valentía para poder decir aquí estoy y soy yo y nadie me va a bajar de este escalón, que nadie te baje, no te sientas inferior que nadie, porque somos igual de válides que cualquier otra persona y me gustaría que fueras muy feliz y que seas muy feliz. ¿Que os vais a encontrar trabas? Sí, pero seguid. O quizás no, oye, quizás no te encuentras ninguna traba y todo te va genial. Conozco personas que su familia desde el primer momento genial, que si hormonas, si operación, lo que sea. Que penséis bien cuál es vuestro camino y cómo queréis que sea vuestra transición. Que penséis bien lo que queréis y no lo que quiere la sociedad. Mi mundo ideal sería un mundo en el que no existieran etiquetas, en el que no existieran condiciones de género o en el que no existieran orientaciones sexuales, simplemente existieran personas. Si las personas trans estuviéramos súper aceptadas, si no hubiera ningún estereotipo, ninguna estigmatización de nada, La sociedad no tuviese tanto morbo hacia estas personas, porque es algo que también me encuentro mucho. Ojalá llegara a una sociedad donde no hubiera exclusión, pero creo que tendríamos que replantearnos todo lo de esta sociedad. Que estuviese como muy naturalizado, pero para eso hace falta mucha información. Que estamos en un mundo en el que no hace falta el odio, o sea, todo sería mucho más fácil si entre todos nos quisiéramos y nos respetásemos, y si yo no quiero estar con alguien, pues simplemente lo dejo vivir y yo estoy a mi lado y punto. Yo soy yo a pesar del miedo, porque siempre tengo miedo, pero eso aprendí a que no me impidiera ser yo. y sobre todo que no sientes una mirada de que alguien te está juzgando por ser un chico y llevar falda, por ejemplo. Que todo el mundo simplemente sintiese, se expresase y se vistiese de la forma que le diese la gana. El mundo ideal sería que todo el mundo naturalizara a las personas del colectivo, ya sean trans o no. Todo el mundo somos igual de válido, no tiene que existir una competición. Sería increíble que no existiese el género. Y me encantaría que fuera mucho más fácil todo, y mucho más sencillo, y mucho más con amor, con respeto y con cariño.